Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar ahí. El miércoles pasado, no ayer, sino el de la semana pasada, se realizó el Summit de Aviación y Turismo que organiza Alejandro Magariño, su empresa y La Nación, donde expusieron algunas de las empresas de la aviación y donde estuvo también el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el subsecretario de Transporte Aéreo. Para aquellos que estamos en la aviación, resultó, voy a usar tal vez una palabra un poco fuerte, un verdadero striptease de ideas, porque revelaron su conocimiento de la aviación. Sus exposiciones, Federico Sturzenegger habló 2/3 del tiempo asignado al turismo, bueno, el Summit era de aviación y turismo, y el otro tercio prácticamente de las líneas aéreas, o sea, de lo que es el 30% de la aviación. El subsecretario, por su parte, también habló de las conexiones de las líneas aéreas, y como es quien diseñó o quien dice haber diseñado la política aeronáutica, habló de las reformas de primera, de segunda y de tercera generación. La primera, que tiene que ver con aquel decreto que sacó el Poder Ejecutivo, el 70 y los siguientes decretos de necesidad y urgencia, que prácticamente reformaron el código aeronáutico. Las de segunda generación tiene que ver con, decía él, los decretos que instrumentan aquellas primeras reformas sobre las que todos aquellos que adherimos a las ideas de la libertad avalamos, no el modo, pero sí la idea general. Y la tercera generación era la reestructuración y la reorganización de los organismos de la aviación. Bueno, y dijo que esas son las más difíciles de hacer. Yo no creo que sean las más difíciles de hacer. Lo curioso es que las reformas de tercera generación hoy están en manos de las terceras líneas. O sea, las personas que han frenado históricamente la aviación, o la cultura que ha frenado la aviación civil, entendida como la aviación productiva que no es de transporte regular, son las que estarían a cargo de las reformas de tercera generación. Es un oxímoron, digamos. Si no reforman los organismos, no va a haber tercera generación. Yo estoy viendo como una tercera degeneración. Y tal vez sean duras las palabras, pero hoy la ANAC está parada, absolutamente parada. Hoy acaba de sacar una resolución simplemente para subrayar la esencialidad del control de tránsito aéreo para que los gremios estén un poco más acotados en sus protestas. Está bien, es una actividad esencial, no pueden perturbar la vida de millones de argentinos, ya todos estamos de acuerdo con eso. Pero también estamos de acuerdo con que no terminan de definir el rol de ANA, no terminan de definir los trámites, la autoridad delegada. Bueno, hoy me voy a atrever a, por lo menos a señalar, puntualizar o poner el foco sobre lo que pasa con Flybondi, que ha hecho un plan de retiros voluntarios. Cada vez tiene menos aviones, y ahí hay una disputa política que tiene que ver con la ANAC, que tiene que ver con este reparto de poder que hay en el seno del gobierno. Y
desdoblo aquí un poquito, me voy un poquito de la línea general de la editorial y ya termino. Es a veces muy lamentable que el gobierno no tenga oposición. Hoy la oposición somos la prensa que señala las cosas que hacen mal, que no son pocas, y subrayamos las que hacen bien, que no son pocas. Pero no tienen oposición. Y es curioso porque desde el punto de vista de la ciencia política, que a mí tanto me apasiona, a veces cuando no hay oposición formal a un gobierno, la oposición se crea o se cría, bueno, las dos, se crea dentro del propio gobierno. Hoy el gobierno tiene oposición, una parte del gobierno contra otra parte del gobierno, y eso no nos beneficia ni a la industria aeronáutica ni a ninguno de los argentinos. En el meollo de todo este conflicto, síganlo de cerca, de Flybondi, también está en disputa la ANAC. Síganlo, los vamos a informar por Aeromarket, y acá se termina mi editorial y viene lo mejor, después de este consejo. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Para mí es un placer venir a esta mesa, a este estudio, para conversar con distintas personas, distintos actores de la aviación. A veces hablamos de historia, a veces hablamos de lo que está pasando, la coyuntura, otras veces sobre tecnología. Y en pocas oportunidades, y me gustaría hacerlo frecuentemente, hablamos con quienes fueron actores de la historia importante de la aviación en la Argentina. La Argentina ha tenido una historia muy rica, aeronáutica muy rica, pionera en la región y más allá. Hoy tengo el enorme gusto de estar con Víctor Giannini, que bueno, hoy no trajimos el libro, pero es bueno de señalarlo, Víctor, cuando hablemos, porque me gusta hablar con ustedes, digamos, con esta generación de pilotos que han tenido una vida muy rica, no fácil, pero muy rica en la aviación, donde había mucho por hacerse, todavía hay mucho por hacerse, como dijimos recién. Pero Víctor, gracias por venir. Y cuando pensaba en esta entrevista, ya te había hecho una, cuando pensaba en esta entrevista, me cuesta tutearte, así que si se me mezcla el tuteo con el usted, pero pensaba que, y así lo puse, ¿no? Los vuelos que más recuerdes, las personas que más impactaron en tu vida. Quisiera caminar un poco con ese rumbo. Y la primera pregunta sería esa, ¿no? Has volado mucho. La entrevista anterior hablamos sobre tu rol protagónico en la creación de WALA, aquel sindicato, la Unión de Aviadores, la Unión Argentina, Unión de Aviadores de Líneas Aéreas, de Líneas Aéreas, que representó a los pilotos durante muchos años. de los de Austral.
De Austral, claro, eran los pilotos de Austral. Y más o menos allí pudimos contar bastante bien, porque eras vos quien lo contaba, contaste esa historia, pero ahí se entremezclaron experiencias personales que están en tu libro. Sí. Y bueno, la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Qué vuelos son los que marcaron más tu vida? Donde decís, estoy en la profesión correcta. Gracias por venir. Y gracias por invitar. Bueno, yo empecé a volar cuando tenía 14 años. Por supuesto que no podía ser piloto a esa edad. Y volé hasta los 83. O sea, casi 70 años. Los comienzos no fueron fáciles, porque cuando llegó la edad en que podía hacer el curso de piloto, no tenía el dinero, y a veces lo empezaba, se acababa el dinero, se terminaba el dinero, lo volvía a retomar. Guardo un muy buen recuerdo de la primera persona que traté. Llegamos con todos amigos más al aeródromo de San Fernando de casualidad. Nosotros estábamos en el aeromodelismo y había un campito enfrente del aeródromo de San Fernando que usaban los que hacían aeromodelos para ir a probar. Cuando llegamos ahí vimos que cruzando la calle había un aeródromo, ya se terminó el aeromodelismo. Nos metimos en el aeródromo. En ese tiempo no había policía aeronáutica ni ninguna de esas cosas que hay ahora, así que uno podía entrar, salir, recorrer. Nos metíamos en un hangar, hablábamos con los mecánicos, con el dueño del hangar. Mucha importancia no nos daban, éramos 3 chicos, pantalones cortos. Y llegamos a una especie de casilla de madera que hoy si la mirás decís, esto es de Villa Miseria. Y tenía un avioncito adelante y era una escuela de vuelo. Era lo que se lograba en ese tiempo. Además, San Fernando era un pozo de barro. Era tal cual. Es un bañado, literalmente. Sí, espantoso. Sí. Llovía y 15 días sin poder moverse porque hasta que no bajara el agua. Y entonces ahí había un señor que era militar retirado, había sido piloto de ejército, se había retirado hace muchísimos años y tenía su avioncito, un Taylor del año 38, 1938. ¿Te acordás del nombre de él? Sí, claro, Emilio José Esquivel. Ajá. Y él nos recibió bien, nos hablamos de todo un poco. Le pedimos permiso para lavar el avión, nos dijo, ¿ustedes lavaron un avión alguna vez? No, nunca, pero vamos a aprender hoy. Entonces, bueno, ahí empezó el contacto con los aviones, que pude terminar recién el curso de piloto privado con Pedro Vincenti en Gleu. Todo eso está en el libro. Y bueno, después era juntar las horas para el piloto comercial, ganar la beca para poder volar los aviones que había en José Cepaz, ahora Mariano Moreno. En ese trayecto hay una palabra que tenemos que rescatar palabras del diccionario, arquetipo, sí. ¿No? ¿Quién fue ahí tu ejemplo o que vos me digas, Y en principio Esquivel, porque los consejos que nos daba, si bien no teníamos edad para ser piloto, pero si hablábamos, y los consejos que nos daba, las anécdotas, todas ciertas de su vida y lo que había hecho él para sobrellevar ciertos inconvenientes que había tenido con los aviones de esa época. Era un hombre que había volado la Terrian, los aviones que había en 1920. Hoy, perdóname esta interrupción y yo voy a... No se preocupen porque voy a seguir con el relato de él. No es una interrupción, sino algo que hablamos fuera de cámara, porque es muy interesante lo que vos decís. Y hace un ratito lo conversamos. Los instructores de antes, y debe haber hoy también, pero los instructores de antes te enseñaban a volar, pero te enseñaban muchas cosas de la vida también. Te tomaban como un discípulo realmente. Sí, por lo menos los que yo conocí. Y así fue con él. Yo conocí a otros con los que no estuve, pero veía cómo trabajaban. Y después con Pedro Vincenti. Pedro fue muy bueno. Era muy severo, era tremendo, ¿no? Más vale que no te equivocases. Pero fue muy buena persona. Fue padre aeronáutico. Claro. Sí, y gracias a él porque cuando se me terminó el dinero, una vez más fui a decirle, tengo que dejar acá, y me dijo, no, sigamos, y después me pagarás como puedas. Y bueno, y así lo hice. Pedro. Porque yo trabajaba, Pedrito. Y yo trabajaba también, una suerte de ayudante de mecánico, porque mecánico nunca fui, pero tengo un enorme respeto por los mecánicos.
Pero aprendías como piloto, te sirvió después, seguro. Me sirvió mucho. Me sirvió como todo. Bueno, después la comercial y después empezar a volar. Fue lo que marcaron. Cuando mi primer trabajo fue en Chajarí. No había trabajo, era muy difícil conseguir trabajo. Entonces, Ciro Comi, que era el importador de Cessna, tenía la costumbre de hacer poner en el diario La Nación, como si fuera una nota de La Nación. Cuando él le vendía un avión a una provincia o a un aeroclub, salía en La Nación, supongamos Salta. Salta adquirió 3 aviones, el aeroclub de Salta adquirió 3 aviones, o Salta adquirió 5 aviones para la provincia. Entonces, bueno, ocurrió en esos días, Salta había comprado aviones, el aeroclub de Trelew compró aviones y el aeroclub Chajarí compró aviones. Yo mandé carta a los 3, me contestó el aeroclub Chajarí y entré a volar en Chajarí. No eras instructor. No como instructor. Solo comercial. No, todavía no, tenía que juntar las horas, recién era piloto comercial con 400 horas y sí, con 300 podía iniciar el curso de instructor, pero lo que necesitaba era también juntar horas para la comercial de primera. Y plata. Sí, vivir, yo paraba la olla en casa. Por eso casado. ¿Ya casado? No. Ah. No, era chico. En tu hogar paterno. Claro, papá había tenido un derrame cerebral cuando yo tenía 17 años y bueno, mi hermana y yo parábamos la olla. Como se dice, no quedaba otra. Y bueno, de forma de volar en el aeroclub era ganar un dinero, no era tanto dinero, pero bien, yo pagaba mis gastos de Chajarí, me quedaba para mandar plata a casa y juntar un poquito para cuando viniese a hacer el curso, ya fuese de instructor o de piloto comercial. El primero que hice fue el de instructor. Estando en Chajarí hice un vuelo de esos, como vos decís, que marcó. No sé si me marcó o no, pero fue una experiencia difícil. Había que transportar un bebé muerto hacía un año con el padre de Chajarí a San Juan. Un vuelo largo. Este muchacho era teniente de ejército y no tenía dinero como para pagar el vuelo en un 172. Así que lo hicimos en un PA-11. Pusimos el cajoncito dentro del fuselaje y salí a las 3 de la mañana de Chajarí. La primera escala fue en Cañada de Gómez, Río Cuarto, San Luis, San Juan. El tramo San Luis-San Juan fue muy duro por el calor, porque el avioncito lo hizo, pero le costaba. Está bien en el libro. 115 HP. No, 65. Ah, 65. Sí, empezamos con 65. 0 instrumento, o sea que el tramo nocturno de Chajarí a Cañada de Gómez. Con palito y bolita. No, tampoco. No tenía palito y bolita. RPM y brújula. Sensibilidad y mirar las estrellas, clavar una estrella en el parabrisas y seguirla y mirar si se moviera porque me estaba torciendo. Así que bueno, salió bien, podía haber salido mal, pero bueno, eso no lo repetí. Pero fue un vuelo que marcó. Después hubo otros, pero a lo largo de los años, ¿no? Distintas. Yo volé mucho, antes de entrar a la línea, volé mucho en la aviación general. Me apasionó el taxi aéreo. La vez anterior te dije, para mí fue lavarme mis zapatos, el taxi aéreo, de no saber dónde iba a estar mañana, tener que resolver todo yo solo, si había una técnica, si había mal tiempo, si no había mal tiempo. Y volé mucho en taxi aéreo, volé más de 1 millón de kilómetros de taxi aéreo. Cuando entré a Australia yo tenía 7.700 horas. Y después, bueno, Australia fue una papa. ¿Con qué líneas de aviones volaste esa época? Bueno, volé muchos Cessna, 180, 310, 182, 205, 206, Beech, Queen Air, Aero Commander, el Gran Commander, el 680, que entré en Crónica reemplazando a Fitzgerald, que se había ido a una carguera. Atar. Que había ido a Atar. Sí. Y ahí había un Cessna 206 que se volaba muchísimo de noche. Cuando los Aerocommander por una u otra cosa estaban fuera de servicio, yo he hecho vuelos muy largos, nocturnos. Incluso un verano todo el verano iba al atardecer y volvía durante la noche con material para el diario, con el monomotor, con el 206. Por suerte, siempre bien. Bueno, aviones nobles también. Muy noble. Muy noble.
Sí. incluso esos motores, muy, Claro. todo. Era muy raro. Hubo alguna vez alguna plantada o esas cosas, pero en tantas horas. También hubo motores, que hubo fallas en la línea aérea. Sí, siempre, Pero es tan remoto, ¿no? siempre por algún problemita en la cadena Claro. o del combustible o del mantenimiento. Sí, y bueno, cansancio de material, o qué sé yo. Hay mil razones. Sí. Y cuando vos reunías esa enorme cantidad de experiencia dentro de la aviación general que vos decías que te apasionaba tanto, y que habías recorrido 1 millón de kilómetros dentro de nuestro país. Sí, más de 1 siempre millón. dentro Creo de que nuestro país. estaba cerca de 1.200.000 cuando pasé a la línea aérea. A la línea aérea. Sí. Esa decisión, digamos, de ir a la línea aérea, ¿fue en búsqueda de estabilidad? No, fue en defensa propia. A ver. El país siempre fue semiturbulento, ¿no? No ha sido un país de tener conflictos internos tan graves, los tuvo, pero bueno, a lo largo de los años no era una continuidad como otros países que han tenido esa mala suerte. El tema es que hacía años que tuvimos gobiernos militares que derribaban gobiernos civiles, no quiero Sí, entrar en política. somos expertos en pelearnos entre nosotros Claro, mismos. exactamente. No voy a generalizar, no voy a marcar nada. Sí, voy a poner 2 nombres porque fue lo que ocurrió. En un momento dado, el general Lanusse lo desafía a Perón a que vuelva. Me acuerdo. Y le dice, no le va a dar el cuero. Y el otro Le dice, dio. a mí me va a dar el cuero, y vuelve. Yo, por haber volado, por haber andado, por haber visto, sabía que había dentro del peronismo unas internas brutales. Y que había gente que no estaba dispuesta a soportar esas internas. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver eso con la aviación? Bueno, sí, tiene que ver. Dije, acá se va todo al diablo. Las empresas privadas van a vender sus aviones, porque lo primero que van a vender pasa así, cuando la empresa tiene problemas económicos de algún tipo, lo primero que hace es vender el avión. La línea aérea, lo último que va a vender es el avión, tengo que entrar en una línea. Y entonces me preparé por la edad ya aerolínea era imposible, me preparé para entrar en Austral. Y justo coincidió una llamada de Austral, con una edad para entrar que se me vencía 3 días después. Y entré. No pasó lo que yo pensaba, por suerte, en ese momento, pero pasó a través de los años, pasó en cámara lenta. Y lo estamos pagando todavía. Espero que seamos algún día inteligentes y salgamos de eso. Que algún día los argentinos pensemos en el país y nos dejemos de pavada. Que los que roban vayan en cana, presos, que paguen, el que delinquió que pague, que nadie se salve, pero para eso necesito buenos jueces, no los tengo. Yo sé que si hay un juez escuchando no le va a gustar, pero necesito buenos jueces, no los tengo. Necesito una buena justicia, no la tengo. Necesito un buen código, no lo tengo. Esto no es muy aeronáutico, que digamos, me estoy yendo del tema aviones, pero es lo que viví. En fin, espero que va a privar el buen juicio y en algún momento va a cambiar. Y si no, terminaremos siendo colonia de alguien. Va a cambiar, Sí, pero ojalá que sí. que alguien alguna vez dijo que la Argentina es insumergible, Así. ¿no? Bueno, veremos. Están haciendo, a veces durante 20 años hicieron un gran esfuerzo por hundirnos y Sí, parece que todavía no estamos ahogados. Sin duda. Pero volviendo un poco al tema de la aviación, vos entraste en una línea aérea Sí. con características muy especiales, porque era una línea aérea privada, Claro. a su modo, sui generis a la Argentina, aunque en aquella época las líneas aéreas todas estaban de algún modo acompañadas por el Estado, por algún tipo de ayuda, pero tenía un líder interesante, ¿no? Sí, el hombre que más supo de línea aérea en el país, que nunca antes ni después. El tipo más especializado, el más capaz, Estamos hablando de William Reynal, que sabía escuchar al personal, que después administraba a su modo, pero que escuchaba y que era una máquina de soluciones. Mirá,
No sé si es cierta la anécdota, la voy a contar, perdónenme, pero quien me va a dar la confirmación es Víctor. Dicen, creo que en el primer vuelo, uno de los primeros vuelos de Austral, faltó quien moviera las valijas, de sacar, y él se puso en la línea. Es muy posible. Para ayudar a bajar las valijas del avión. No conocía la anécdota, pero es muy posible. Él era así. Él era expeditivo. Ejecutivo, como se puso de moda en un momento decir, ¿no? Al activo, el ejecutivo, sí. Era una máquina de soluciones, realmente. Y la empresa en varias oportunidades estuvo, no fundida, refundida. Y él, al otro día la había sacado del fondo. ¿Te acordás de alguna de ellas? Y cuando cambió los Curtis por los DC-6, los DC-6 por los VAC por los MD, y con muy poca plata. ¿Te acuerdas algún detalle de aquella época? Cualquiera de estos cambios. Bueno, los Curtis ya no daban más, quedaba uno solo en servicio. Era, creo que en Navidad o algo así. Estaba viniendo de Córdoba, se rompió un motor, aterrizaron en Marcos Juárez, y estaba muerta la empresa. Al día siguiente, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde está Reinal? No está. ¿Y cómo no está? Y se fue a Estados Unidos. ¿Cómo? Y se va a pasear este tipo. Se había ido a negociar a Estados Unidos y trajo los DC-6. ¿Cuántos fueron en aquella época? Los DC-6, ¿cuántos fueron? Llegaron a ser 22. O sea, yo por eso lo vi de afuera, porque todavía no estaba en Australia, yo entré después. Cuando los DC-6 empezaron a aflojar, a los ingleses les costaba muchísimo vender el VAC, y aparecieron los VAC, y los VAC competían mano a mano con... superaban al Caravelle y competían mano a mano con el Boeing. Fue la empresa que tuvo más horas de utilización por día por avión. En un momento dado, como el Estado manejado por determinado sujeto, que mejor ni hablar, no estaban de acuerdo con que hubiera una empresa privada de aviación, le quitaron de golpe, por una medida, por un decreto, por como fuese, las escalas de exterior con la de salida de Argentina. O sea que se había perdido Antofagasta con Salta, Asunción con Formosa, Punta Arenas con Río Grande, que fue la ciudad donde nació la empresa nació en Río Grande. Y eso bajó el índice de utilización de los aviones, que estaba en casi 10 horas por día, que era un número que dejaba, digamos que era económicamente apto para la empresa, por lo que producía, a 8.30, y a 8.30 la empresa no pagaba los gastos. Entonces creó Soljet, y nos fuimos a 12 horas diarias de utilización por avión. Con Soljet. Con Soljet, y revolucionó la hotelería del país, porque obligó a los demás a hacerle competencia, porque había muy buenas ciudades del interior con una hotelería pésima, y Soljet arrancó con muy buena hotelería, muy bajo precio. O sea, Soljet básicamente era una agencia de turismo. Una agencia de turismo. Un operador turístico. Que vendían todo, o sea, el transporte, el paquete, la parte terrestre, el avión, la hotelería, todo. En cómodas cuotas, lo puso al alcance. Bueno, de alguna manera fue low cost. Hay que reconocer que en ese sentido parte de estas cosas son las que están haciendo este gobierno, de dejar que crezcan, sí. En honor a la verdad. Disculpame, también dijo Sturzenegger al referirse a las líneas aéreas, que es de lo que habló, él mencionó que con el transporte de mineros van a empezar a vender pasajes para comunes. Claro. Entonces la línea ya está establecida y financiada. Vendámoslo. Bueno, eso se puede hacer porque se sacaron un montón de normas y de trabas. Eso aplaudo. Pero, digamos, en ese caso, fíjense, Reinal, ¿de qué año estamos hablando? Década del 70. Sí. ¿No? Con Soljet hizo un cambio de paradigma. Totalmente. ¿No? Sí, década de 70 y 80. Sí. Y bueno, y muchísima gente voló por primera vez con Soljet y después siguió volando. Y te decía, no dejaba de ser una low cost. Hablando de low cost, la low cost es necesaria, es muy odiada. La gente dice, se funde. Sí, se han fundido más de 400, pero se funde una y salen dos. Son como los hongos. Y hay gente que está desde el primer día.
porque es un negocio que hay que saberlo, es como todo. Milimétrico. Claro, hoy por ejemplo es un gran negocio un criadero de cerdo. Pon un criadero de cerdo sin saber el negocio y vas a ver cómo te va. Pon un criadero de pollo sin saber el negocio y vas a ver cómo te va. Y es lo mismo, hay que saber, y Reynal lo había mamado al negocio, y sabía ver lo que pasaba en el exterior y sabía capitalizar lo que pasaba en el exterior. En fin, es un cuento largo. No hay una calle ni un monumento a... No, ni lo va a haber, porque fue muy criticado, muy odiado, muy... Ahora, vos con él tuviste una relación de doble, digamos, porque lo experimentaste como un piloto que prestaba servicio, que trabajaba en Sí. Austral, pero también como un dirigente... Wallace surgió después. Wallace surgió después. Después de Reynal. Sí. Ajá. Sí, Wallace surge como defensa de la empresa ya cuando estábamos mano del Estado. Ok, pero vos sí, cuando todavía no existía Wallace y estaba con APLA, sí, conocés las... Estuve con APLA, pero también, ya no sé si está... Creo que ya no estaba Reynal tampoco. Yo estuve en el 82 con APLA. Ahí pero lo lo conociste, digamos... A él lo conocí en toda... personalmente, porque también lo conocíamos todos personalmente, porque él tenía eso de que uno llegaba y hablaba. No nos conocía por el nombre, pero nos conocía, nos cruzábamos en el aeropuerto y él te saludaba. Trataba bien el personal, creó eso de las promesas. Las promesas fue, una vez habló de mandar los hijos de los empleados de la empresa a Bariloche, de vacaciones, con todo el cuidado, y alguien le dijo promesas. Sí, promesas, dijo él, sí. Le vamos a poner campamento a las promesas, porque también los chicos son promesas y por las promesas. Y entonces salía un avión cargado full de chicos a Bariloche y traía los que estaban allá. Los chicos estaban unos 20 días en Bariloche, con todo, con excursiones, con médicos, con asistentes, por supuesto, campamento, pero bien, no faltaba nada. Y después hacía esa fiesta de fin de año donde se sorteaba un auto, a los chicos se les regalaban juguetes, o sea, había una sensibilidad. Sí, tuvo problema, alguna vez hubo huelga de un sector de la empresa, pero eso más que nada manejado por gente que estaba atrás de otros intereses. Claro, tampoco pedimos que lo canonicen, ¿no? No, más vale que no. Ninguno de nosotros somos canonizables. Yo menos que nadie. No, era un comerciante, era un hombre de negocio. Pero la empresa después tuvo otro empresario, pero nada que ver. Es el espíritu de la... No los voy a nombrar, pero nada que ver. Nada, absolutamente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. De alguna manera tenemos que financiar el... así que, Abril, gracias por estar ahí, ayudándonos desde el control. Marcelo Muñoz nos ayuda con el último tramo de nuestro programa para que hoy a las 20:30 lo tengas online. Y te pido sí que me pongas un like, un comentario. Tus comentarios sirven, los leo absolutamente a todos, me hacen bien, me ayudan cuando hay alguna crítica. Así que no olvides de hacerlo y de compartir también el link para que otros puedan saber más de aquella aviación tan pujante que tuvo la Argentina.
Bueno, gracias. Es muy interesante, ¿no? Yo llegué a ver en Aeroparque los kiosquitos, Sí. los distintos escritorios, Sí. boxes de los taxis aéreos, y era muy interesante. Si nos ubicamos históricamente, me corregí vos, que sos el verdadero testigo, vos llegabas con una línea aérea al país y por ahí tenías que conectar, y bueno, ahí un poco se mataban por ver quién se quedaba con el vuelo de un extranjero o de un argentino que volvía o que partía. ¿Cómo era esa relación entre los pilotos, entre las empresas, la competencia? ¿Cómo era esa vida ahí en Aeroparque, ¿no? Básicamente. Bueno, había varias empresas de taxi aéreo en esa suerte de herradura que había en el fondo de ese hall de Aeroparque. Estaba Selvetti, estaba Aerorrutas, que era de Wertheim, estaba Fredes. ¿Cuadrado estaba? Cuadrado, Facchini, Mendivil, Claro. Bergaglio. Eran varios. Algunos tenían 2 aviones, algunos tenían 3. Otros estaban formando la empresa y entonces afectaban su avión a una de estas que estaban habilitadas. Bueno, pilotos. Se volaba mucho, ¿no? Se volaba mucho. Los pilotos éramos amigos, porque estábamos todos en la misma, ¿no? Cada uno afectado a su empresa. Se producían vuelos de esos que vos decías, que llegaba uno de una línea, tenía que seguir a algún lugar y venía a buscar un avión. Teníamos clientes fijos, gente que tiene industria en el interior, que desgraciadamente ya no existen algunas, que volaban 2 veces por semana o una vez por semana, en fin, a la industria que fuere. Por ejemplo, teníamos al señor Mauricio Weiler, que fue una persona maravillosa también, que tenía en Santa Fe una empresa que producía partes de transmisión para automotores. Claro, fue histórica las fábricas de cajas de cambio, claro, de santafesinas, ¿no? Claro, él exportaba y vendía dentro del país. La ZF. Claro, había, bueno, sí, varias. Sí, había me acuerdo más, que sí. Era un buen lugar. Santa Fe tenía varias plantas. Tenía un lindo parque industrial que estaba creciendo. Rosario tenía un parque industrial muy grande. Este hombre tenía ahí también la fábrica de equipos de aire acondicionado, que anduvo muy bien. Ese es un ejemplo. Y como él había muchos. Después llevábamos, parece, a veces médicos que iban a dar una conferencia a una ciudad del interior que no tenía aeropuerto, sí tenía una pista, un aeroclub. Llevábamos mucho al doctor Garbers, que debe haber sido el mejor veterinario de caballos de carrera que hubo en el mundo. Entonces recorríamos los distintos aras, sobre todo en la época de reproducción. Él era especialista en detectar cuándo las yeguas estaban aptas para recibir el servicio para ser madres. Incluso se llegó a ganar una apuesta con eso. Había no me acuerdo qué aras era. Bueno, ahí en ese caso, el caso de los polistas y todo, que sí, siempre fueron muy aeronáuticos, ¿no? Los polistas sí, claro. Sí. Bueno, y la gente de campo en general. Sí, la gente en general. Y entonces se volaba a aeródromos, a aeroclubes, a caminos, se aterrizaban en la huella de un tractor, en un potrero. Me acuerdo en Pergamino aterrizé en un potrero, me había ido al hotel porque quedaba bastante lejos del potrero donde había aterrizado. Pero porque llegué a las 9 de la mañana y iba a salir de vuelta a las 5 de la tarde. Y en eso me vino a buscar porque alguien le había prendido fuego al campo. Y saqué el avión de casualidad entre medio de la llama. Qué bárbaro. Y lo llevé al aeroclub de Pergamino. Me quedaba más lejos, pero bueno. Ese siempre fue un poco gracioso, ¿no? Pero, y esa a veces camaradería, a veces enemistades, ¿no? Propio de la dinámica. Sí. La pregunta que me había venido y me parece que es interesante, porque mi padre me decía, bueno, tenés que ir a hacer banco, ¿no? Sí, claro. Tenés que ir a hacer banco para volar. Sí, hasta que te conocen, sí. Bueno, y ahí vos estabas esperando el vuelo. Claro, yo me salvé de eso porque, como te decía,
me recibí y empecé a volar en Chajarí. Cuando dejé de volar en Chajarí ya me conocían, porque ya había andado bastante. En Chajarí volé 700 horas, que no era poco. Entonces, qué sé yo, ya me fue más fácil, ya había entrado en el tema. El tema del banco era para el que tenía que arrancar. Y había un banco en Torcuato, había un banco en Monte Grande. Claro. Y en Aeroparque no había banco, pero daban vuelta por el hall. Eran unos semilleros tremendos esos, tanto, bueno, Don Torcuato, Monte Grande, Claro. que hablar, ¿no? Sí, Monte Grande se movía muchísimo. Y Torcuato llegó a ver tener más movimiento por día que Aeroparque. Aeroparque es el aeródromo, el aeropuerto ahora que más vende, ¿no? Que más mueve, que más movimiento diario de aviones. Bueno, Torcuato llegó a tener más, mucho más. Bueno, hasta hace poco era Morón, ¿no? Por el tema de las escuelas, claro, ¿no? Claro. Son distintos tipos de operaciones, pero movimientos son movimientos, entonces, ¿no? Claro, en Torcuato estaban los aviones privados, algún taxi aéreo radicado en Torcuato y las escuelas de vuelo. Entonces se movía mucho. La empresa de taxi que vos en la que volabas era Gino Facchini. Que tenía qué aviones. Y Gino era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, como muchos pilotos que vinieron y se radicaron en el país. Después de un tiempo de estar acá y de volar para otros, de tener un avión en sociedad, un buen día, con la ayuda de su mujer, que era una modista muy buena y aportó bastante dinero, compró un avión, hizo empresa de taxi aéreo, la pudo certificar. Después con el producido ese avión compró uno más la mujer seguía aportando. Después ahí ya siguió solo, ya con 2 aviones vino el tercero, Cessna 180, después 210, después el 310. Precisamente compró el primer 310, era de la familia Reynal, que lo volaba Mendivil, era el King Ranch. La familia Reynal representaba claro. al King Ranch en la Argentina. Claro. Yo lo conocía, Cleaver King, el dueño del King Ranch. De Texas, ¿no? ¿Era? Sí, de un pueblito en Texas, sí. Y creaban una raza propia, Santa Gertrudis. Claro, el 310 era medio, qué sé yo, el líder de aquella época, por ponerlo de alguna manera. Con la ventaja de que el 310 también entraba y salía de cualquier lugar. Y con un perfil muy laminar, muy rápido, veloz. Muy rápido, mucho vuelo. Yo con un Cessna 310 seguí un auto que dio la vuelta a la República. Era una publicidad de Industrias Kaiser sobre el Rambler. No me acuerdo cuál de los modelos Rambler Classic, no sé. Bueno, una vuelta a la República sin parar, en ningún momento. O sea, fueron 7 días y yo lo seguía de día y de noche con ciertas limitaciones, pero con un equipo médico en el avión, por las dudas, y un relator que relataba siempre carreras de autos y que lo habían contratado para seguir ese vuelo. ¿Ahora quién era el héroe? ¿Los del auto o los del avión? ¿Perdón? ¿Quién eran los héroes? ¿Los del auto o los del avión? Porque seguirlo... Sí, pero hay que manejar un auto 7 días. Sí, está bien. Y con nuestros caminos. Está bien, y volar encima, ¿no? Sí. Y con los personajes que se iban encontrando por el camino. Una buena promoción, sí. Sí. Bueno, llegó 71 horas en una semana, que es mucho. Ese mes cerré el mes con 114 horas o algo así, tendría que mirar el libro. Eso también está en el libro. Con un avionazo, ¿no? Sí, con el 310, ¿Qué sería? ¿El que tenía los tanques en la punta? Claro, sí. Le llegas acá 7 horas de autonomía. Normalmente eran 5, pero volando despacio arriba del auto y dando vueltas, consumía menos, ¿no? Claro. Y de todos esos aviones que vos volaste, lo que llamaríamos en la aviación general, por ponerle un término no muy adecuado a mi gusto, pero ¿cuál fue el que más te sentiste como diciendo, es un placer realmente? El Queen Air. Ok. Donde me sentía mejor, que me sentía que realmente tenía un fierro en la mano. Motores tremendos, ¿no? Después del Queen Air, el 310 y el Azteca. El Piper Azteca, el Cessna 310. Y en una misma línea, y el Gran Commander. El Gran Commander es un buen avión, pero el Queen Air es mejor. Porque el Gran Commander es un pistero. Y el Queen Air lo metes en cualquier lugar. El Queen Air lo metes donde metes un Cessna 180, aterriza cortísimo, sale cortísimo, tiene buena velocidad, tiene mucha autonomía, es duro, es bien duro, fácil de volar, pero así, sin vicios.
¿Y el Azteca con la incidencia arriba en el techo? El Azteca con la incidencia en el techo. Sí, sí. Traje uno de Estados Unidos. Traje uno desde los hermanos Blaquier. La llevé a mi señora, que estaba embarazada. Y llegamos a Estados Unidos y había un problema en la fábrica. Y entonces se demoró mucho la entrega. Y yo miraba la panza de mi mujer y le decía, me parece que vamos a tener un norteamericanito. ¿Y no fue así? No, por un mes no fue así. Mira. Y ahí a la vuelta me pasó una cosa notable, pero ahí también entraríamos en política, no vamos a tocar el tema. Sí, podemos un poco. Cuando llegamos a Santiago de Chile, que veníamos con todo hacia atrás, o de lo que había pasado en la fábrica, y que yo quería llegar, aterrizamos en Santiago de Chile temprano, una mañana, porque habíamos salido muy, muy temprano de Antofagasta, y nos encontramos con un lío. Habían matado al jefe de Estado Mayor de Ejército. Había habido elecciones y había ganado Allende, de comunista. Salvador Allende. Sí, 71, 72, 73. 73 lo derrocaron. 70. Sí. Finalizando el 70, por ahí. Y le matan al general Schneider porque él le hacían presión para que no entregara, para que hiciera algo, para que Allende no recibiera el comunismo, gobierno, no se instalara. Y él decía, si el pueblo votó a Allende, tiene que ser el presidente Allende, y si Allende no es bueno, ya el pueblo corregirá. Ahí estuvo la CIA, un buen grupo de militares chilenos, que es el asunto que había que matar a Schneider. Ahora mataron a Schneider y... Vos aterrizaste en Santiago. Acababa de aterrizar y cerraron todo el espacio aéreo. 3 días. Al tercer día, dicen, van a salir algunos aviones con salvoconducto que va a extender el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Allá creo que son generales del aire, no sé. Bueno, Matei sería. No me acuerdo quién era. No sé, porque tantos años. Matei. La verdad que no me acuerdo cómo se llamaba el hombre. Entonces yo decía, me ubicaba acá. Un problema así acá, y que el jefe de la Fuerza Aérea nuestra tuviese que firmar un salvoconducto y apareciera un pilotito de un avioncito chiquitito pidiéndole que lo reciba para que le firme el salvoconducto. Y acá no te recibe ni el sargento. Acá, hoy no sé, pero en ese momento, y cómo eran las cosas acá. En el comando de región. No pasaba de la mesa de entrada del Cóndor. Entonces, y aunque no le guste a los militares que vean esto, era así. Pido una reunión, me voy a la Fuerza Aérea, digo que quiero hablar con él, por supuesto en ese momento no se podía, digo, necesito urgentemente hablar con el jefe de la Fuerza Aérea chilena, a cualquier hora, en cualquier momento, si es a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, cuando diga. Bueno, llegué al hotel, al día siguiente, 5:30, teléfono. Señor Giannini, sí, preséntese en tal dirección, por suerte eran 2 cuadras del hotel, inmediatamente. Bueno, macanudo, fui corriendo. Llego a la puerta, me para un tipo, le digo, a mí me citaron que venga, ¿cómo se llama usted, Giannini? Digo, mira, una planillita que tenía, pase. Caminamos ahí, pasillo, empezamos, alfombras, pasillos recubiertos de boisería, de mejor, que yo digo. Llegamos a una oficina, no era una gran oficina, era una oficina tendría 3,50 metros por 3,50 metros, un escritorio muy lindo, un tipo y un ayudante. ¿Qué le pasa a usted? Bueno, a mí me pasa así, salgo el conducto, désenlo. Bueno. Cuando salgo le digo a alguien, ¿quién es este? Me dice, ¿usted con quién pidió hablar? Con el jefe. Bueno, ese jefe. Yo decía, esto no existe. Y me ubicaba acá y decía, esto no existe. Te doy una pequeña anécdota. En un momento, para tratar un tema de pilotos, acá, a un señor brigadier, le pedí una entrevista durante 2 años. No me la dio nunca. Me atendía el suboficial ayudante, caballero el tipo, pero nunca me recibió. Y yo comparaba, hacía un paralelo, lo que había pasado en Chile y esto. Y decía, así no fue. Quiero poner adjetivo porque... Así era. Así era y ojalá que haya cambiado. No tengo seguridad de que haya cambiado. Me ha pasado en el Cóndor de llegar a una oficina a hacer un trámite y que un primer teniente dijese, hoy no recibo a nadie.
vos no recibís a nadie. Ah. Sí, pasaba, también te hacían entrar y no se podía protestar. O te hacían entrar por atrás a los civiles. Y bueno, sí, pero bueno, si te reciben no importa por dónde entras, porque puede haber 1000 razones para que hagan eso. El tema es que te reciban. Sí. Si vos estás pidiendo aunque al tipo no le interese, aunque no sea lo de él, te recibe y te dice, mire, usted está equivocado, no soy yo, tiene que ver al brigadier Montoto, conmigo no es. No todos eran así, pero había una cultura muy arraigada hacia la aviación civil, no sé por qué, pero en contra, pero no todos eran así. Afortunadamente, por eso un poco de movimiento permitían, eso es lo trágico, que te permitían. ¿Por qué te tenían que permitir, no? Sí. Es para otra reunión, creo. Sí, ahí sí que hay anécdotas. Pero el momento grato del piloto es en vuelo. Yo te preguntaba hoy por cómo era en aquella época la relación entre pilotos, ¿no? La relación entre pilotos era buena y sigue siendo buena. Yo participo en un foro donde son casi todos pilotos de aerolíneas jubilados y hay de dos tendencias políticas muy encontradas, pero vos te das cuenta que se quieren. Ajá. Discuten de política, uno está muy a la izquierda de la izquierda y el otro está a la derecha de la derecha, ¿no? Para el que está a la izquierda de la izquierda, qué sé yo, Marx era un conservador, para el que está a la derecha, Hitler era un pobre zurdito. Pero así todos ves que se quieren, que esa camaradería no se va a perder nunca. Vos sabés que Eduardo Lafitte, que es una muy buena persona. Ya va a venir. Vos lo conocés de Austral, seguro. Sí. O de la vida. Lo conocí en la ANAC. En la ANAC. Sí. Eduardo Lafitte nos contó, escribió, y lo va a volver a hacer en cualquier momento, porque él hizo un estudio sobre el Plus Ultra, que hace poco se cumplió un aniversario importante, donde la tripulación toda tenía una posición ideológica encontrada, todos. Totalmente. Pero volaron en perfecta armonía, claro. Porque uno era el hermano de Franco, claro. Y el otro, había uno republicano. Sí, pero el hermano de Franco no estaba tan con Franco. Era el hermano, pero no estaba tan... Bueno, pero en general en esa tripulación estaban representadas todas las tendencias de España. Sí. Hicieron un vuelo formidable. Hicieron un vuelo increíble. Trabajaron en equipo maravillosamente. Con un avión que si vos lo analizás no puede hacer ese vuelo. Ahora, un buen análisis de ese avión es imposible y lo hicieron. No, interesantísimo. Y yo creo que de alguna manera habría que intentar. ¿Hace cuántos años vos a veces decís esto es político, no lo voy a tocar, o lo tocas un poco? Yo no sé si es político o no, pero cuando a veces pensamos en la ANAC y la cantidad de ingenieros que hemos tenido en la Dirección Nacional de Seguridad Operacional es alarmante y no funciona. Y hoy menos que nunca, con Cubas, menos que nunca. Atención sobre Cubas, pero y debería haber ahí realmente un piloto. Yo creo que ahí no sé si el administrador, que podés decir es un cargo más político, pero ahí debería haber un piloto. Sí, la de eso tiene que haber un piloto. Y un piloto capacitado. Un piloto que sepa de qué habla. Un tipo con experiencia. Y que haya volado varias especialidades. Porque en la aviación no es una sola. Eso pasa en la militar como en la nuestra. Sí, los aviones vuelan, pero está dentro de la aviación civil está el transporte liviano, el transporte pesado, el transporte de mercadería, la carga aérea, los pasajeros, el avión chico, aeroaplicación, el aeroclub, sanitario, los fumigadores, que son una cantidad infernal, y cada uno de ellos es una especialidad, y vos te encontrás a veces gente pontificando sobre algo que no conoce. Y así pasan las cosas que pasan. O sea, no me refiero a desgracias, sino que pasan que los trámites se atrancan, que la sobreprotección al Estado. El Estado que tiene miedo de que lo superen, porque el Estado sabe que es incompetente. El Estado no, yo soy un poquito extremista con eso. El Estado no debería ser dueño de nada.
El Estado tendría que dedicarse a la educación, a la salud pública y a la seguridad. Punto. Bien a la seguridad, que no lo hace. Bien a la educación, que no lo hace. Y bien a la salud pública, que no lo hace. Y se mete en 50.000 otras cosas, en el transporte aéreo, terrestre, las comunicaciones. Es absurdo. Y parten de una ideología principal que le dice: el Estado tiene que ser dueño de las comunicaciones, igual que los comunistas. El Estado, y ese tipo que te lo dice de ultraderecha, el Estado tiene que ser dueño del transporte, igual que el comunista. El Estado tiene que regir tal cosa, igual que el comunista. Entonces, escúchame. Bueno, ahí hay un punto interesante, y es la razón tal vez por la que el presidente Milei está donde está, que es la juventud. La juventud ya se ha dado cuenta de eso. Ojalá que persista y que no la defrauden, sobre todo. Se ha dado cuenta de eso. A mí, yo he tenido charlas con chicos de Rappi o de estos delivery, sí, que me han enriquecido a mí porque tienen una visión clara, por más que sean a veces chicos sencillos, tienen una visión clara del esfuerzo, de cómo debería, de la libertad. Así que bueno, tengamos esperanza de que las cosas van a cambiar, y creo que el gobierno, insisto en algo que me voy a hacer autorreferencia, que dije en la editorial, o en algún momento, muchas cosas buenas se han hecho en estos últimos tiempos, y muchas faltan. Sí. No, sin duda. Son 2 años, ¿no? Sin duda. Ese crédito todavía se le puede renovar, mientras no se peleen entre ellos, se puede renovar. No, sin duda, sin duda. Yo abogo por este gobierno. Me pueden decir, y con razón. Nos quedan 2 minutitos. Bueno, me pueden decir, y con razón, que falló en esto, aquello, fantástico. Yo digo, los otros valían menos 20 y este vale menos 5. Si tengo que votar de nuevo, ¿a quién voto? A menos 5. Porque es más valioso que menos 20. Sí, es verdad. Algún día tiene todas las oportunidades. Argentina va a cambiar. La Argentina va a cambiar. Tengamos fe. Ojalá, que la Argentina va a cambiar. El programa fue de la mejor manera, desde mi punto de vista, que es por donde fue. No teníamos nada estructurado, nada específico, sino hablar de una aviación que lo vamos a volver a repetir con Víctor y con otros, de una aviación que la Argentina tuvo, que fue muy rica, y que por lo menos a mí me satisface mucho este programa, y bueno, espero que le guste a quien nos está viendo. Gracias de nuevo por estar ahí. Chau.